25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Pregunta, ¿qué entendió Moisés? ¿Qué sabía Moisés? ¿Qué había llegado a entender Moisés? El pueblo no lo entendió, pero Moisés sí lo entendió. ¿Qué entendió? Que Dios le iba a utilizar a él, ¿para qué? Para libertar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Esa es la razón, hermanos, por la que Moisés renunció a todo. Porque él entendió que Dios le quería utilizar como el libertador de su pueblo. Entonces él dijo, si yo me aferro a las cosas materiales, la educación, la tecnología, la comida que tengo aquí, no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Si yo me aferro al pecado, a los pecados que tengo aquí a disposición, no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Y si yo me aferro a la plata, al dinero, al tesoro de los egipcios, Dios no me va a poder utilizar. Entonces pongo en una balanza todo lo que tengo en mis manos y la voluntad de Dios, que es que yo sea el libertador, que Dios me use para libertar a mi pueblo. Y cuando él puso en la balanza ambas cosas, él escogió hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, renunció a todo lo demás. O sea, hermanos, no es renunciar por renunciar. Es renunciar sabiendo cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y si estas cosas estorban que Dios haga su voluntad en mi vida, ¿qué debo hacer? Renuncio. Lo dejo de lado. No vale. Yo escojo hacer la voluntad de Dios. Pero vas a sufrir. Pero vas a sufrir. ¿Cómo vivía el pueblo de Dios cuando Moisés tomó esta decisión? En esclavitud. Y por eso, regresamos a Hebreos 11, por eso en Hebreos 11:25 dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él ya sabía lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? Maltrato. Pero él dijo, si tengo que pasar maltratos y sufrimiento haciendo la voluntad de Dios, vale la pena. Vale la pena. Y voy a dejar todo para hacer la voluntad de Dios. Voy a cambiar el palacio por el desierto, la ropa lujosa por látigos, por golpes, por maltratos, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida y yo quiero hacer sobre toda cosa la voluntad de Dios. Hermanos, el verso 26 en Hebreos 11 dice, teniendo por mayores riquezas, ¿qué? El vituperio de Cristo. Luego voy a explicar un poco más lo que es el vituperio de Cristo, hermanos, pero básicamente lo que les digo es esto. El vituperio de Cristo es el sufrimiento que tiene una persona por hacer la voluntad de Dios. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Por hacer la voluntad de su Padre, Él sufrió horriblemente. Entonces, toda persona que escoge sufrir con tal de hacer la voluntad de Dios, está escogiendo el vituperio de Cristo. Y aquí dice que Moisés puso en una balanza sufrir haciendo la voluntad de Dios y los tesoros de los egipcios, ¿y qué pesó más? Hacer la voluntad de Dios, aunque eso significaba sufrir. Por eso el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Algo más que necesitamos resaltar, hermanos, en el versículo 26. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. O sea, Moisés entendió algo. Hacer la voluntad de Dios me va a llevar a un valle de sufrimiento, pero no me voy a quedar allí. Después de pasar por esa quebrada, por ese valle de sufrimiento, ¿qué va a venir más adelante? Una recompensa, un galardón. La historia no termina acá, la historia termina más adelante con un galardón. Eso lo entendió Moisés. Vamos a desarrollar eso después. Entonces, hermanos, lo que podemos decir en este momento es que no es sufrir por sufrir. El cristiano no es masoquista. No es sufrir porque hay que sufrir. No, es sufrir sabiendo que esta es la voluntad de Dios y sabiendo que la historia no termina en dolor. La historia termina ¿en qué? ¿En qué termina? En recompensa. Termina en premio, termina en galardón.
Va a haber un buen resultado después de todo esto. Eso, hermanos, es lo que tenía bien clarito Moisés. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿como qué? Como viendo al invisible. Hermanos, ahí entendemos nosotros también las cosas. ¿Sabe qué pasó? Moisés vio a Dios, y cuando él miró a Dios, todas las cosas cayeron en su lugar. Persona que valora más lo material, la riqueza, la comida, la posición, la educación, los lujos. Persona que valora eso más que Dios, significa que no está mirando a Dios. Porque el que mira a Dios se da cuenta que Dios es supremo, que no hay nada ni nadie de más valor que Dios, que no hay nada ni nadie que sea mejor que hacer la voluntad de Dios. O dígame usted, hermano, hermana, ¿habrá alguien o algo que valga más que Dios? No hay. Pero cuando yo no miro a Dios y estoy mirando otras cosas, entonces las otras cosas me parece que tienen más valor que Dios. No quiero ser ofensivo, pero es posible que algunas personas que no vinieron esta noche, ¿por qué no vinieron? Porque le dieron ¿qué? Más valor ¿a qué? A otras cosas o a otras personas. Para ellos esas cosas o personas o actividades eran de más valor que ¿quién? Que Dios. Pero cuando uno mira a Dios, todas las cosas adquieren su real dimensión, su real valor. Ya no nos engañamos, ahí nos damos cuenta. Moisés miró a Dios y dijo, todo esto que tengo aquí no vale nada. Estos pecados, que desaparezcan de mi vida. Dinero, no, para mí vale más Dios y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, entonces eso fue lo que le dio sentido a la decisión que tomó. Por eso tomó esa decisión Moisés. Hay un coro, no sé si aquí lo cantan, pastor, fija tus ojos en Cristo, ¿lo conocen? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. No lo conocen. Pero ese coro es excelente porque dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. O sea, miramos a Cristo y lo terrenal ya no vale. Miramos a Cristo y los pecados ya no valen. Pero si esas cosas valen para nosotros es porque no estamos mirando a Cristo. Es porque no estamos mirando a Dios. Y aquí dice, hermanos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Dios. Y a la luz de Dios todo adquirió su real dimensión, su real valor. Pero ¿sabe qué? Moisés no fue el único que hizo eso. Mira aquí en Hebreos 11, el versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor. Porque el tiempo me faltaría, contando de quién. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, mire lo que pasó, mas otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate. Le dijeron, mira, renuncia a todo eso, a hacer la voluntad de Dios o te matamos. Y ellos dijeron, mátenme. Por eso que fueron atormentados. Dice el verso 35, fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36, otros, ¿qué experimentaron? Vituperios, azotes, a más de esto, prisiones, cárceles. 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo anduvieron? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Moisés no fue el único, hermanos. Hubo muchos otros hombres y mujeres que dijeron, si hacer la voluntad de Dios significa sufrir, escojo sufrir con tal de hacer la voluntad de Dios. Y renuncio a comodidades, prestigios y cosas y pecados. No, plata, dinero, no quiero. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Vas a sufrir, te vamos a cerrar, te vamos a matar. Aquí estoy, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Moisés no fue el único, hermanos. ¿Y sabe quién es nuestro máximo ejemplo? Hebreos 12. Llegamos, ahí está Jesús. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ahí está, ¿ve? Renuncie a todo peso. Ahora, este peso, hermanos, está hablando de cosas que en sí mismas no son pecaminosas, pero que pueden llegar a ser un estorbo para hacer la voluntad de Dios. La idea aquí usted sabe que es de una carrera, ¿no? Porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo le pregunto a usted, una casaca, ¿cómo le llaman aquí? Un abrigo grueso, ¿es bueno o es malo? Es bueno, pero para un atleta que va a correr una competencia de 100 metros, ya le estorba, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer el atleta? Despojarse. Despojarse de algo que es bueno, pero que le estorba para la meta que tiene. Y eso es lo que dice el autor aquí. Despojémonos de todo peso. Son cosas buenas. Estudiar es bueno, tener una propiedad es buena, tener ahorros es bueno, tener educación es bueno, pero puede llegar a convertirse en un estorbo para la voluntad de Dios en tu vida. Y si se convierte ya en un peso, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. No vamos a ser los primeros en hacerlo. Ya lo hizo Moisés y ya lo hicieron muchos otros héroes de la fe. No vamos a ser los primeros en descubrir la pólvora. Solamente vamos a seguir el ejemplo que encontramos acá. Seguimos leyendo, hermanos, el 12. Por tanto, nosotros también, el 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo hizo lo mismo que hizo Moisés, pero en mayor dimensión. Una pequeña comparación. Moisés dejó un palacio, ¿verdad? ¿Jesús qué dejó? El cielo. ¿Cuál será más bonito? ¿El cielo o el palacio faraón? El cielo. Y lo dejó Jesús. Dijimos que Moisés dejó muchas comodidades, sirvientes, etc. ¿A Jesús quiénes le servían en el cielo? ¿Cuántos sirvientes tiene Jesús en el cielo? Los ángeles, según la Biblia, son millones de millones. Y Cristo estaba ahí, hermanos, con toda la gloria y el esplendor, y lo más hermoso que Él tenía era el amor en la Trinidad, porque Él siempre hablaba de su Padre, de la comunión con Él. La Trinidad, hermanos, se ama mucho, se ama mucho. Y todo ese esplendor, esa gloria, esa comunión tan hermosa, ¿qué hizo Cristo? La dejó para hacer la voluntad de su Padre. Pero la voluntad de su Padre era que tenía que morir, tenía que sufrir. Pero Él que dijo, bueno, me despojo a mí mismo de todo esto. ¿Se acuerdan Filipenses? Se despojó a sí mismo. Nadie se lo quitó, Él voluntariamente tomó esa decisión y Él dijo, dejo toda esta gloria, todo este esplendor, toda esta felicidad aquí y voy a hacer la voluntad de mi Padre, aunque eso significa que yo tenga que sufrir y que yo tenga que morir. Pero por el gozo puesto delante, voy a hacerlo. Porque va a haber un beneficio, va a haber un fruto, va a haber un provecho de todo este sufrimiento. Acepto hacer la voluntad de mi Padre, aunque tenga que sufrir. Él sufrió por nosotros y nosotros no queremos sufrir por Él. ¿Cuál es nuestro sufrimiento más grande como creyentes? ¿Me miró mal? ¿La hermanita fulana de tal o el hermanito fulano de tal no me saludó bien? Ese es mi mayor sufrimiento por la causa de Cristo.
¿Cuál es mi sufrimiento por la causa de Cristo? El predicador predicó muy largo. Y yo ahí, ¿no?, teniendo tantas cosas que hacer y soportando esa predicación tan larga. Por favor, pongan mi nombre en Hebreos 11. Soy alguien que está sufriendo, ¿no? Pongan mi nombre ahí, agréguenlo por favor. ¿Cuál es nuestro sufrimiento más fuerte por la causa de Cristo? ¿Hace frío para ir al evangelismo, a la ganancia de almas? ¿O hace mucho calor? ¿O estoy muy lleno, desayuné mucho, o desayuné muy poco y tengo hambre? O sea, hermanos, ¿qué sufrimos nosotros por el Señor? Cosas minúsculas, pero para nosotros son grandes, grandes estorbos, grandes sufrimientos. Un hermano en Estados Unidos me contó que le chocó cuando llegó un misionero para hacer su reporte, ¿no? Y dijo que una de las cosas que más le había chocado en ese país donde él estaba sirviendo al Señor es que no podía encontrar mantequilla de maní. ¿Qué? ¡Qué sufrimiento por la obra de Cristo, por la causa de Cristo! Pero de ese tipo son, hermanos, de ese tipo de sufrimiento son las cosas que nosotros pasamos por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Pero luego vino la bendición y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Quiero terminar, hermanos, mirando Isaías 53:11. Usted sabe que en Isaías 53 se narra proféticamente todo lo que Cristo iba a sufrir. El pastor José Luis Fuentes hizo mención de esto, ¿se acuerdan? Le arrancaron la barba, le desfiguraron, lo azotaron, le maltrataron. Verso 3, para recordar un poquito, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bajamos hasta el verso 11, 53:11. ¿Qué va a pasar un día, hermanos? 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, hermanos, acá dice que llegará un momento en la historia cuando Cristo va a ver el fruto de su aflicción, ¿no? Va a ver a esos impíos, a esos incrédulos ahora salvados por su muerte en la cruz. Y cuando Él vea el fruto de su aflicción, ¿cómo quedará? Satisfecho. ¿A Cristo no le va a satisfacer en el futuro? ¿Cuántas computadoras arregló usted? ¿Cuántas casas construyó? ¿Cuánta ropa cosió? ¿Cuánta comida cocinó? ¿Cuántas casas construyó o pintó? ¿Cuántos muebles fabricó? Eso no le va a dar satisfacción a Cristo. ¿Qué le va a dar satisfacción a Cristo? El fruto de su aflicción, almas salvadas. Pero hermanos, para eso tenemos que renunciar a muchas cosas. Para que Dios nos use en la salvación de almas, tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que decir, yo escojo hacer la voluntad de Dios, aunque tenga que dejar todo esto con tal de hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Y con esto, hermanos, no sé, yo digo dos cosas. Posiblemente a algunos de ustedes Dios les está llamando para predicar su palabra a tiempo completo. Posiblemente a algunos les está llamando, pero usted está pensando, pero mi carrera, mi trabajo, mi casa, estoy endeudado aquí, allá, necesito estas cosas. Y usted está resistiendo. Puede ser. Si es así, si Dios le está llamando a usted, usted entiende que la voluntad de Dios para su vida es que usted se dedique a la predicación de la palabra, entonces renuncie a todo lo demás y haga la voluntad de Dios. ¿Va a sufrir? Sí, posiblemente sí le va a tocar sufrir, pero va a sufrir y después viene ¿qué? El gozo, la recompensa, el fruto. Pero lo segundo que le digo es, de repente Dios no le está llamando a usted a una predicación o a una vida de predicación a tiempo completo en su palabra, pero de repente el Señor sí quiere que usted gane almas utilizando su trabajo, utilizando su negocio, utilizando su centro de estudios como una plataforma desde donde usted predique el Evangelio.
Entonces, no se enrede pensando que usted está estudiando para tener un título. No, usted está estudiando para allí ganar almas para Cristo. No se enrede pensando que usted está trabajando para tener un ingreso. No, usted está trabajando para en ese lugar ganar almas para Cristo. Porque, ¿cuál va a ser el fruto de la aflicción de su alma, de Cristo? Porque así dice, ¿no? Que después Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bien, ¿qué es lo que Él va a ver? Nuestro trabajo, como dije hace un rato, las computadoras, las casas, los muebles, la comida, la ropa que cosimos. ¿Qué va a ver? Almas. Y por eso, hermanos, tenemos que aprovechar cada circunstancia que el Señor nos da para hacer su voluntad y ganar almas para Cristo. Les invito a ponerse de pie, por favor, para terminar en oración. Amado Padre Celestial, yo creo que todos nosotros aquí entendemos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y aunque puede haber, Señor, detalles específicos y particulares para cada uno, sabemos, Señor, que de manera general para todos tus hijos, tu voluntad es que nosotros cumplamos la gran comisión, ganemos almas para Cristo, hagamos discípulos a todas las naciones. Pero, Señor, es posible que hay cosas que nos están estorbando, es posible que hay pecados que estamos cultivando y eso nos estorba, nos impide que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Sabemos lo que tú quieres de nosotros, pero no lo estamos haciendo. Padre, en esta noche yo te suplico que todos te digamos a ti: yo renuncio a estas cosas que me están estorbando el hacer tu voluntad. Renuncio. Hermano o hermana, si Dios le está llamando a usted a la predicación del Evangelio para que usted se entregue plenamente a predicar este bendito mensaje de salvación aquí y en otras partes del mundo, pero usted ha estado resistiendo, usted está luchando, se está enredando más en las cosas de este mundo o en pecados de este mundo, yo le pido en esta noche que usted también responda al llamado de Dios y renuncie, deje de lado todas esas cosas que le impiden que usted haga la voluntad de Dios. Si usted está tomando alguna decisión de algún tipo, el Señor le ha hablado, venga aquí adelante para terminar en oración, por favor. Pida permiso, venga aquí adelante. Yo no sé qué decisión está tomando, pero usted sabe y el Señor también. Pida permiso, por favor. Venga aquí adelante para tener un tiempo de oración. Yo no sé, usted de repente está renunciando a algo en su vida que le está estorbando hacer la voluntad de Dios. Usted se da cuenta y dice, Padre, perdóname, por favor. Yo dejo todo esto porque yo quiero hacer tu voluntad. Algún pecado, algo que usted en su corazón abriga, anhela, desea. Si usted se corre de hacer la voluntad de Dios porque no quiere sufrir por Cristo, pídale perdón al Señor. Él sufrió tanto por nosotros que lo que nosotros suframos por Él no es nada, no es nada. Si está tomando alguna decisión, venga aquí adelante para orar con usted. Terminamos orando. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, por el ejemplo de Moisés y por el ejemplo de muchos otros. Y sobre todo te damos gracias por el ejemplo de Jesús, quien estando bien dejó todo eso para hacer tu voluntad, aunque eso significó sufrir. Pero luego, Señor, viene el fruto. Almas salvadas, almas en el cielo por toda la eternidad. Señor, permítenos tener parte de esto. No leímos ese texto en Hebreos 13 que dice, salgamos pues a Cristo llevando su vituperio. Que nosotros también, Señor, suframos, estemos dispuestos a sufrir, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, haciendo tu voluntad a cualquier costo, a cualquier precio. Esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.